Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Primer Plano. Estamos ante una crisis global y si ustedes me permiten, separaría dos grandes tableros. Por un lado, el gran tablero global, tenemos un Estados Unidos que ha declarado guerra comercial a China y además a los europeos les dijo ayer que si no entran en una lógica por el tema telefónico y el tema de defensa convergente con los intereses de los Estados Unidos, rompería incluso los pactos que tiene efectivamente en materia de defensa con esos países. Y después estamos nosotros en medio de la crisis porque ha decidido, a pesar de que sigue vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo principio fundamental es que no haya aranceles, el presidente de los Estados Unidos, como si fuera un caudillo latinoamericano de otra época, dice, a mí no me importa lo que diga el tratado ni las leyes, yo voy a defender a mi país, y México no está cumpliendo con su parte en materia migratoria, conteniendo la migración centroamericana. Aquí entramos a dos problemas centrales en la relación bilateral, que sería el segundo punto de mi presentación. Por un lado, el presidente de los Estados Unidos mezcla dos agendas que hasta ahora se mantenían separadas, el tema comercial, bastante institucionalizado, por lo menos hasta ahora, con el tema migratorio, en el cual no sabemos exactamente cuál sería el punto o el parámetro a partir del cual se podría decir que el gobierno mexicano está cumpliendo, porque si algo se le puede efectivamente reprochar o acreditar a la administración del López Obrador es que ha deportado a muchos centroamericanos y ha propuesto de manera constructiva una iniciativa para apoyar a esos países, a su desarrollo. Tenemos al canciller de la República, a la secretaria de Economía, al secretario de Agricultura, ahora en reuniones en los Estados Unidos, esperando que el miércoles puedan platicar con Pompeo. De entrada, Donald Trump ha dicho, no queremos pláticas, queremos acción, y México debe actuar en el tema precisamente de la migración. Agregó también el tema del tráfico de drogas en otro momento, pero sí tenemos quizá la crisis diplomática y de política exterior más importante de esta administración. Pues si estuviéramos en la lucha libre, es tan fácil la distribución de personajes. Uno es el villano, Donald Trump, que sale y se golpea el pecho y rasga. Y otro sería el técnico Andrés Manuel López Obrador. Aquí la pregunta de fondo, Leonardo, es, ¿ha respondido adecuadamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o se ha quedado corto? Yo te confieso que me gustó su primera carta e inmediatamente expresé públicamente mi apoyo a esa actitud en la cual se mezclaba un texto prudente pero firme. Pero el memorándum de ayer que mandó desde Paraíso de Tabasco, me parece que no, vamos, es demasiado blando, porque en 4 líneas habla en 2 de que quiere seguir siendo amigo de Trump, amigo del pueblo de Estados Unidos, quieren que los dos pueblos sigan siendo amigos y lanzan un viva por la amistad de los dos países. Me parece excesivo cuando están el canciller y su cortejo esperando sentados en Washington el dictamen que les van a llevar Mike Pompeo el próximo miércoles, en donde les van a informar, supongo, lo que quieren. Y entre tanto no ha habido otras acciones, no se ha convocado públicamente a las fuerzas vivas para una reunión magna de apoyo a la República, es decir, hay una pasividad que sorprende. En consecuencia, en mi opinión, empezaron bien y están flaqueando. Hasta este momento, o hasta el momento en que envía la carta López Obrador a Donald Trump a raíz de que... ¿La primera? La primera, no la de Tabasco Paraíso, sino cuando le manda la carta contestando a la amenaza de que nos pondrán 5% de aranceles que irán subiendo mensualmente. Es la primera, hasta ese momento había habido prácticamente un silencio de parte de López Obrador desde que asumió, incluso diría yo desde transición. No se había, las únicas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador eran no me voy a pelear con Donald Trump y no se refería a ningún tipo de, desde luego, de política interior norteamericana, no se diga, pero vaya, tampoco en su relación con México, e incluso decía, aquellos que quieren que me pelee con Donald Trump, se van a quedar con las ganas. Había mantenido un silencio sorprendente para un país
que es pues muy nacionalista y sobre todo frente a los Estados Unidos, bastante antinorteamericano, y algunos analistas lo habían criticado, otros decían que era lo mejor, que no te podías poner con Sansón a las canicas, pues sí, a los golpes, ¿no? A las patadas. Entonces la primera es la carta y la segunda coincido contigo, lo del comunicado de 4 líneas de Tabasco, en fin. Lo que no puede ser ya es que no nos demos cuenta que esa estrategia no funcionó. ¿Por qué? Porque Donald Trump nos ha seguido atacando, pues no solamente con declaraciones, sino también en los hechos. Vamos a ver si es cierto lo de los aranceles. Los del acero, pues los acabaron quitando. Quizá esto también fue nada más pura declaración. Pero creo que tendría el gobierno de México que tener una estrategia, porque igual que humillaron a Luis Videgaray un día que se tuvo que regresar, pues también a nuestro canciller lo humillaron porque no estaba Pompeo. Vamos a ver qué pasa el miércoles, ¿no? Sí, en algún momento de la campaña, antes de la elección presidencial, la nuestra desde luego, López Obrador ya tomó este discurso cuando le preguntaban de Trump qué va a hacer frente a Trump, si gana y todo esto, y siempre era pues voy a platicar con él y pues vamos a razonar como gente decente, hablando se entiende la gente, le voy a decir que nos conviene a los dos tener una buena relación de amistad, en fin, por interés mutuo. Oiga, pero es que Trump no es así. Su personalidad no es precisamente amistosa y que se pueda convencer por decir, bueno, la paz universal, la fraternidad entre los dos pueblos, no es de ese tipo. Más bien es un rudo, es un bully, como le dicen, ¿no? Es golpeador. Entonces, como sugiriendo que habría que tener otras alternativas. Ya se sabe que no se puede la confrontación directa, ya se sabe que estamos en una situación asimétrica, pero también es que surgió en el debate antes y después de la elección, esta sí, la de Trump, decir, él cómo trata a sus interlocutores, a partir de su trayectoria y de sus propios libros sobre la negociación, que ya hemos citado aquí, en donde dice, si tú ves, y él recomienda, si tú ves a tu interlocutor muy débil, aplástalo, a esos les das un pisotón. Es justo lo que estamos viendo ahorita. Cada agresión verbal de Trump, la respuesta aquí es respeto, no me meto, paz y amor. Y sigue Trump, y ahora viene un pisotón. No sabemos hasta dónde va a llegar, si es solamente declarativo, pero esta ha sido la reacción. No, declarativo no, pues porque tienes a la delegación mexicana ahí. Lo que no sé es qué van a negociar, porque lo que ha caracterizado la estrategia de Trump es estos quiebres de cintura rápido. Ahora le acaba de abrir Pompeo la mesa para que Irán dialogue. Sí. O sea, por eso digo que el tablero global sí hay que tomarlo en cuenta en este caso, porque por un lado tienes la lógica del nacional proteccionismo. O sea, el nacional populismo le ha salido muy bien a Trump, pero ahora tienes el nacional proteccionismo diciendo, yo me estoy peleando con China y las empresas norteamericanas están regresando a nuestro territorio y yo puedo exhibir ante su electorado que la economía norteamericana está creciendo más que en otras épocas. Y ahí tiene un punto. Él anunció que a mediados de este mes formalmente plantea su reelección. Está el tablero global. O sea, él sigue creyendo que esa estrategia de atraer las empresas a los Estados Unidos es correcta y no se va a tocar, por supuesto, el corazón para decir las que están en México que se vengan para acá. Esa parte creo que no la podemos perder de vista. La segunda es la dimensión interna, ¿no? Cuando Mueller dice, oiga, pues resulta que el presidente si no fuera presidente estaría esposado, así como se presentó Ancira ante los medios de comunicación, y yo creo que ahí dice, pues mejor me invento un enemigo, o no me invento, resurge un enemigo como México, que ese es otro punto que yo quiero que no perdamos de vista. Seguimos siendo un bistec apetitosísimo políticamente hablando para los Estados Unidos, es decir, que el antimexicanismo sea un mecanismo que le permitió ganar unas elecciones y que le permita la reelección, sí nos permite pensar en que esta administración debe cuidar mucho ese tema. O sea, pensar que vas a tener 6 años a Trump, o sea, la reelección posible, que muchos la dan como tal, le quita al López Obrador la posibilidad de tener, ya no el 4% de crecimiento, va a tener literalmente un moscardón enfrente de él y le va a echar a perder ¿cómo se llama? La administración. Por tanto, esta tesis de que la mejor política exterior es la interior, yo creo que hoy saltó por los aires. Y lo segundo, el presidente tiene que decir,
con mucha fuerza que él defiende hoy el Estado de Derecho. O sea, estamos teniendo un presidente que de manera absolutamente arbitraria le dice, yo te voy a poner aranceles para que me des resultados en lo migratorio. Por eso digo que el miércoles no sé qué van a negociar, si le van a decir a Ebrard, si no quieres aranceles, tercer país seguro, si te parece. O queremos que cierres o militarices la frontera. ¿Qué le va a pedir Pompeo? Yo no tengo ni idea, pero pues es una de las cosas que deberíamos saber. Me permito hacer un pronóstico a la luz de las condiciones en Estados Unidos, en el mundo y en México. México va a ceder, va a hacer concesiones y a lo más que puede aspirar es a una retórica que le permita salir con cierta dignidad. Y así creo que va a suceder porque llama la atención la pasividad en el frente interno. Después de la carta se quedaron esperando apoyo, apoyos que surgieran y surgieron, pero no hubo un llamado explícito, por ejemplo, a crear un consejo con los exembajadores mexicanos en Estados Unidos para que públicamente se discutiera, a convocar a los presidentes de los países centroamericanos y de algunos de la cuenca del Caribe a discutir migración y seguridad, es decir, abrir la baraja para ilustrar la complejidad del tema, levantar el tema de las armas, del contrabando de armas de Estados Unidos a México. Perdón, Sergio, rompo la regla. ¿No nos van a pedir algo también en materia de combate al narco? De decir, oiga, eso de que ya no le declaran la guerra a los cárteles, como anunció López Obrador, ¿no es un elemento de presión que vamos a tener ahí también? Mira, ahí hasta donde sé hay un entendimiento bastante bueno entre los dos gobiernos, entre los aparatos de seguridad de los dos gobiernos. Por tanto, no creo, porque ese tema no ha salido, porque hay una colaboración más entre el estado profundo de Deep State del vecino y nuestro aparato de seguridad. Hay muy buen entendimiento. Así que eso no creo que salga por ahora. Yo diría dos cosas, así como Trump le está hablando, creo que tiene razón Leonardo, le está hablando a su electorado frente a una posible reelección, cada vez se ve más posible esa reelección. Y en ese sentido la mejor política externa es la política interna, creo que lo está siguiendo en algún sentido Trump. Andrés Manuel López Obrador, no podrías decir que la mejor política externa, a pesar de que lo ha declarado, la mejor política externa es la política interior, porque Andrés Manuel López Obrador no está hablándole al electorado mexicano en términos de la relación con Estados Unidos. No hay encuestas, pero creo que si hubiese una encuesta, a los encuestados les gustaría un presidente, diga, más, no quiero decir peleonero, porque peleonero no lleva nada, pero digamos más firme frente a los Estados Unidos. La segunda es que, ¿qué le puede pedir Estados Unidos? Nos están pidiendo lo imposible. El fenómeno migratorio, ¿sí?, no lo ha podido resolver ningún país que haya tenido, no digo que México no haya tenido un buen servicio exterior, pero ni los países con mayor tradición de un servicio exterior de carrera y reputados por su diplomacia, nadie ha podido resolver el problema migratorio. Lo que le está pidiendo Trump a México es francamente imposible, y lo que contesta la carta inicial, ¿sí?, es decir, a ver, no va a haber ya migración porque como vamos a crecer tanto y vamos a distribuir tan bien, ya no va a haber necesidad de migración. Es una respuesta simplemente fuera de la realidad. No, como han dicho, parece dirigida a los mexicanos, a su electorado, que su electorado se puede entusiasmar y decir, mira, ya vamos a crecer a tal grado. Pero allá Trump va a decir, ¿de qué me está hablando, no? Una oferta que hacía López Portillo también, en ese sentido, decir, ya no vamos a tener necesidad de migrar. Pero tienes razón, no es posible detener la migración y las olas de migración, ningún país lo ha hecho. Y Trump está diciendo, claro que pueden, si quieren, no. Pero lo que sí es cierto es que Trump puede estar viendo que aquí se abrió la frontera con razones humanitarias muy valiosas en sí mismas, pero que iban a llevar, aquí lo platicábamos, a una situación en la cual, oye, no van a ser 5,000 o 6,000 de la primera caravana, se te van a dejar venir, no se van a querer quedar en México, México igual no los va a poder absorber y se van a concentrar en la frontera para pasar allá y te va a generar esos problemas. Precisamente la petición sería, probablemente, militaricen la frontera sur,
¿Va a aceptar México eso o no? Lo vamos a ver. Pues es el gran tema, veremos el miércoles. De momento el presidente ha dicho que es interés nacional y tiene, por supuesto, relevancia porque él declaró muerto el neoliberalismo, el libre comercio, con reglas. Eso se lo pide al presidente de los Estados Unidos. Hacemos una breve pausa, regresamos en un instante. Bien, seguimos con un asunto delicado, escabroso. Nuestra compañera María Amparo Casares, también presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es un organismo rasposo que dispara cañonazos y acompañados de bisturís y que remojados en chile piquín porque provocan reacciones a favor y en contra muy fuertes, porque siempre está exponiendo la corrupción de una manera muy cruda, con nombres, con detalles. Hay quienes los detestan y hay quienes consideramos que hacen un buen servicio al avance del Estado de Derecho. La última investigación importante es una sobre el superdelegado de Morena en Jalisco, Carlos Lomelí, quien, al parecer ha hecho grandes negocios con la venta de medicinas. Ha vendido 7,000 millones de pesos durante el sexenio anterior al gobierno federal y de los estados. Y resulta que las dos investigadoras que hicieron ese trabajo están recibiendo amenazas en redes sociales. Dada la peligrosidad que tiene en México el trabajo periodístico de este tipo, el que menciona nombres, el que afecta negocios, me parece que es un asunto que debe ser llevado no solo ante ustedes, ante la opinión pública, sino ante las instancias judiciales, porque no podemos permitir que siga acosándose de esa manera a organismos como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pues Sergio, así lo estamos haciendo, ya estamos preparando, bueno, ya habíamos presentado, ahora le explico. Muchas gracias por introducir el tema y por el apoyo a la libertad de expresión, que siempre lo has hecho, pero en este caso, pues, un agradecimiento particular. Más o menos los hechos son como siguen. Ustedes saben que hace un mes que íbamos a presentar un libro, un libro que no tenía nada con que exponer un caso específico de corrupción. Era una cuestión sobre el Poder Judicial. Nos enteramos que vaciaron el contenido de nuestra página, ¿sí? Simplemente lo borraron y apareció en pantalla únicamente, si tecleabas nuestra dirección, aparecía en pantalla de muy mal gusto, una foto de los finados exgobernadores de Puebla y el helicóptero estrellado y un jajaja, ¿no? Denunciamos los hechos, no hemos tenido todavía respuesta, y a raíz de que publicamos en El País el domingo pasado, sacamos la investigación sobre el superdelegado Lomelí. En efecto, como tú dices, en el sexenio pasado pues vendió muchos o adquirió muchos contratos gubernamentales, pero en este denunciábamos que había habido contratos por 160 y pico millones de pesos. Salió la noticia en El País y de inmediato fueron las reporteras a la mañanera y le preguntaron a López Obrador, tuvieron la suerte de ser elegidas, y le plantearon a Andrés Manuel López Obrador pues el caso y que si se iba a proceder. Andrés Manuel dijo: en mi gobierno no se solapa a nadie y se va a investigar el caso. Hasta ahí quedamos muy bien, pero de inmediato empezaron a recibir amenazas, porque esta era una nota firmada, Mexicanos contra la Corrupción, por y los dos nombres de las reporteras. Y de ese día para acá han estado recibiendo amenazas todos los días. Ya les pedimos que incluso apagaran sus celulares, etcétera. Han recibido amenazas directas contra ellas, temen también por su familia, etcétera. Pero la historia no acaba ahí. La historia es que un reputado, probablemente amigo de todos nosotros, Diego Petersen, reputado periodista de Jalisco, pues se metió al caso, difundió la nota y él también está pues ya siendo involucrado en el tema, y están dañando la reputación de la organización, están recibiendo amenazas las dos reporteras, y se está atacando también pues la libertad de expresión, porque quieras que no, estas cosas son inhibitorias, ¿no?, de seguir
llevando a cabo investigaciones como estas. No tenemos ni idea de quién sea, pero pues acudimos a las instancias que uno, al relator Pregunta, especial, doctora, etcétera, sí. la investigación que publicó Reforma, en donde vinculaban al superdelegado con el caído gobernador y vinculado con el narco, según la Unidad de Inteligencia Financiera de Sandoval. ¿Esa la publicaron ustedes? ¿Esa es responsabilidad suya? No. La nota que después saca Reforma, que la saca a finales de la semana pasada, nada que ver con nuestra nota. Nosotros sacamos... Yo me quedé con la impresión de que eran dos capítulos. Oye, no, porque esa es independiente, es de la redacción de Reforma, está firmada Staff Reforma, quien lo quiera ver, nada que ver con Mexicanos. A lo mejor ustedes podrían firmar también notas redacción, ¿no? Es decir, cuando los Sí, pero no nombres, es en de este Mexicanos, caso, después de esta experiencia con las dos reporteras, que se haga responsable de la organización. Yo creo que tiene todos los elementos de una película de terror, ¿eh? O sea, primero, el hackeo a la página. Segundo, que haya una página ahora con información atribuida a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Tercero, señalamientos críticos que ha habido a esa organización y a una hermana por parte del presidente. El tema de Mexicanos Primero, claramente marcada, digo, no hay manera de aislar en este caso ese tipo de asuntos y pensar que algún espontáneo diga, si al presidente no le cae bien Claudio X o María Amparo, todo lo demás, pues pégales, ahí obtenemos a lo mejor algún aplauso. Creo que es suficientemente, delicado como para revisarlo, pero ya cuando hay amenazas con señalamientos que vinculan una recepción de contratos indebidos y la posibilidad de que haya vínculos políticos no todavía claros, sí levantan todas las alarmas. En este país está demostrado que el nexo político criminal sí pone en riesgo la vida de la gente y ojalá el Estado haga en este caso una investigación. Es lamentable que en un mes no hayan dado, supongo que tienen todas las herramientas para seguir el origen de quién pudo haber hackeado eso y quién está haciendo pasar información, en este caso de manera fraudulenta por mexicanos, amén de las amenazas. Y bueno, pues ciertamente me solidarizo con ustedes, con tus compañeras, y por supuesto el trabajo de esas organizaciones ha venido enriqueciendo la deliberación pública y la amenaza que ustedes reciben es una amenaza que colectivamente recibimos todos. José Antonio, ¿me permites hacer una aclaración nada más en términos de información porque me lo brinqué? Gracias, Leonardo. En efecto, el día 29 de mayo apareció una página que no es la nuestra, pero aparece con nuestro logo, y aparece una noticia falsa de una investigación en donde dice que nosotros estamos investigando a la familia de Diego Petersen y se firma como de Mexicanos contra la Corrupción y no es nuestro dominio. Hecha, no son un espontáneo en Twitter que No, esto tiene que ser como lo denunciamos ahora en el comunicado. Esto es una cosa organizada que tiene a alguien, algún responsable atrás, hay dinero, está bien hecha. Y el día 31 de mayo, o sea, anteayer, otra nota en un medio que se llama México Pública, en donde Claudio X González aparece como si él fuera el autor de la nota sobre una nota de corrupción también vinculada a este caso. O sea, dos notas apócrifas que dañan nuestra reputación. Gracias, José Antonio. No. Yo creo que Mexicanos contra la Corrupción es parte de, digamos, el esfuerzo que tiene que haber una democracia de diferentes, la prensa, desde luego, los medios, periodistas, pero también organizaciones cívicas, organizaciones de la sociedad civil que ayuden, digamos, a vigilar al gobierno, a vigilar las decisiones de gobierno, que no haya por aquí malos manejos y demás. Eventualmente, cuando tienes información o detectas un foco rojo, lo divulgas. Hemos visto muchos casos en otros países de la prensa que de repente agarra un caso y entonces lo amplifica, lo pone sobre la sociedad para que se siga investigando y se profundice. A veces no tienes todos los elementos, pero tienes algunos indicios y decir, oigan, aquí hay algo muy raro, esto no parece que esté bien, a ver, vamos a ponerle atención, y cuando le van rascando va saliendo justamente. Entonces, esta organización también fue bastante incómoda con el gobierno de Peña Nieto. Se sabe incluso que en reuniones con empresarios se quejaba mucho de que estaban muy encima de lo que hacía o no el gobierno. Entonces, no se trata de un gobierno del otro, se trata de un esfuerzo de la sociedad civil para vigilar al gobierno del partido que sea, al gobierno en turno, para revisar que si hay algún asunto ahí sucio o turbio o sospechoso, pues entonces se investigue, se profundice. Aquí creo que la responsabilidad de este gobierno tendría que ser, por un lado, ofrecer la protección necesaria que se les tiene que dar a todos los periodistas que están en asuntos delicados y desde luego que investigar el asunto. Claro que les resulta incómodo porque es un aliado, fue su candidato a gobernador en Jalisco y es miembro de Morena.
y ahora es superdelegado, quedó primero el candidato, luego superdelegado. Entonces, claro que es incómodo porque son gente cercana al propio gobierno y de pronto le estás diciendo, a ver, ¿dónde está la consistencia en la lucha por la corrupción y la transparencia? Y si de veras va la lucha en serio, se trata no solamente de llamar a cuentas a los adversarios de otros partidos o de gobiernos pasados, sino la prueba de fuego de un combate serio a la corrupción, cosa que tampoco hicieron los otros partidos, hay que decirlo. Es cuando gente tuya, gente de tu partido, incurre en corrupción, tienes que entrarle. Claro, la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Libertad de Expresión, adscrita a la PGR antes y ahora a la Fiscalía General de la República, se distinguía por su ineptitud y su incapacidad a la hora de perseguir a quienes amenazaban a periodistas. Y sobre todo, el gobierno federal, la Policía Federal, que es la que tiene una policía cibernética muy sofisticada, junto con la de la Ciudad de México, son de lo mejor que hay, simplemente no querían investigar el uso de redes sociales como instrumento para amenazar periodistas. En este sentido, el fiscal Alejandro Gertz, a quien por cierto he elogiado yo en varias ocasiones los últimos días, tiene una oportunidad dorada para demostrar que la Fiscalía es mejor, es diferente y sí quiere utilizar la policía cibernética para averiguar quiénes están haciendo uso de las redes sociales para lanzar amenazas contra las reporteras y contra mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Sí, porque esto va mucho más allá de una amenaza en Twitter, como decía. Sí. Esto, digamos, tiene algunos elementos que sí requerirían ya de una explicación de la autoridad. O sea, que hace un mes haya ocurrido el hackeo a la página y hasta la fecha no tengamos resultados en un país en el cual ha habido muchos periodistas muertos. En esta administración ha habido varios y se ha dado pues el último dato de homicidios. Estamos en niveles de impunidad altísimos y de violencia lo suficientemente elevado como para que ese tema sea una prioridad y que en un mes no tenga respuesta. Y no solo eso, hayas tenido un increciendo de precisamente la forma de operar, la falsificación de identidades, en este caso en el mundo de Internet, sí hace sonar absolutamente todas las alarmas. En honor a la verdad, el hackeo de la página, bueno, sí, que nos vaciaron toda la página de contenidos, obviamente teníamos las cuestiones respaldadas, sí, ya pasó hace mucho tiempo. Esto apenas hoy estamos preparando la demanda. ¿Resultado? No, ningún resultado, pero y con respecto a estos hechos que comenzó en realidad, bueno, algunas amenazas inmediatamente después de que sacamos la investigación, que fue, insisto, de domingo a lunes pasado, y el doble hackeo a las páginas y lo apócrifo del supuesto artículo de Claudio González, eso acaba de ocurrir, así que estamos preparando en este momento las denuncias y la coadyuvancia, como nos ha asesorado Sergio Aguayo, para poder como diría Donald Trump protegerlos. En su tuit de hoy, queremos acciones, no platiquitas. Regresamos. Estábamos hablando de corrupción y ahora le damos un giro a otro asunto que tiene que ver con este tema, que la semana pasada se giró orden de aprehensión hacia Emilio Lozoya, quien fue exdirector de Pemex, quien estaba vinculado con el asunto Odebrecht, aunque este asunto es otra cosa distinta, sí. Pero me han dicho gente de la Unidad de Inteligencia de Fiscalización que sí hay algunos elementos vinculados con Odebrecht. Sin embargo, sigue pendiente esta cuestión de Odebrecht, pero al final de cuentas el fondo del asunto es que se había dicho durante mucho tiempo que López Obrador, después de haber ofrecido durante la campaña, desde el 2016, en el libro que publicó en ese año él, ofreció impunidad a los miembros del gobierno saliente como para que no le entorpecieran una eventual llegada al poder, un eventual triunfo, no se lo opacaran, lo que él siente que ocurrió en el 2006, que no ocurrió en el 2018, y entonces él dijo, oiga, no tiene nada de qué preocuparse, nosotros no nos vamos a meter en ese asunto, una especie de borrón y cuenta nueva, y a partir de entonces combatiremos la corrupción, ustedes no tienen de qué preocupar. Así fue el ofrecimiento, lo repitió varias veces en la campaña López Obrador, y entonces se estaba diciendo en estos meses, oye, nos está diciendo López Obrador que hay corrupción aquí, lo cual ya sabemos que hay corrupción en muchos lados, que hay corrupción acá, que en las guarderías, en esto, e incluso ha servido eso como el elemento para hacer recortes, para tirar programas.
Muchos pensamos decir, oye, hay que combatir la corrupción, por supuesto, pero quizás esa no es la mejor forma. Lo que se ha pedido es decir, a ver, si hay tanta corrupción en el aeropuerto de Texcoco, en estos programas, en estos otros, ¿dónde están los responsables? No solamente se trata de tirar esas obras o esos proyectos, sino decir, bueno, entonces, ¿quiénes son los que están ahí en Huachicol? Pemex, ¿no? La deuda de Pemex que creció, pues ¿dónde están los responsables? ¿Por qué no toma acciones para llamar a cuentas a quienes eventualmente están metidos en esa corrupción? Entonces, viene lo de Lozoya. Y aquí la pregunta es, se está debatiendo mucho al respecto, ¿es el fin de la impunidad o el principio del fin? ¿Va a seguir con otros actores, que hay muchísimos desde luego, del gobierno pasado, incluso de otros partidos, o va a ser solamente lo que ocurría en los gobiernos del PRI? Un pez gordo. Un pez por ahí, le llamaba chivo expiatorio el propio López Obrador, ese tipo de personas, que no siga hacia adelante o hacia arriba, que no vaya a otros aspectos, porque de quedar el caso aislado, incluso si se procede bien, si se lleva a cabo realmente esta presión, si es un caso aislado y no el inicio de una política más sistemática y universal, pues ya sabemos por experiencia que no sirve de gran cosa. Oye, Bienvenido el caso, pero tiene que continuar. José Antonio, nada más una cosa, en efecto él había prometido eso y lo repitió después ya como presidente electo, pero en honor a la verdad siempre acompañó esto de decir aquellas carpetas de investigación que ya estén en curso, ¿sí?, seguirán su camino, esas no las voy. Y la de Lozoya ya estaba abierta, Cierto. o sea, no está incumpliendo su palabra con respecto al borrón y cuenta nueva. Segundo, hay que reconocer que Gertz Manero salió hace 2 o 3 semanas máximo diciendo que antes de 60 días estaría judicializando los primeros casos y se cumplió. Judicializó el caso, o bueno, ya abrió el caso de Emilio Lozoya y del director del Consejo de Administración de AMSA, Ancira. Tercero, tenemos que ver, en efecto, una golondrina no hace verano, no tendríamos por qué esperar muchos peces gordos. Yo esperaría uno, bueno, no un pez gordo, pero vaya, una investigación seria, porque ahí sí me consta que están abiertas, cuando menos las que pusimos nosotros, las demandas en contra de quien resulte responsable de la estafa maestra. No sé si eso siga su curso o no, pero ahí hay un caso de corrupción muy emblemático, porque es toda una red de corrupción de varias secretarías. Y finalmente, creo que Gertz Manero sí ha sido muy explícito en que esto no tiene que ver con el caso Odebrecht. Lo ha dicho, lo volvió a decir recientemente, el jueves, diciendo, a ver, no confundamos, aquí no estamos hablando del caso Odebrecht, lo cual primero es tiene que ver con agronitrogenados y con Fertinal, lo cual es una pena, porque seguiremos siendo el único país, junto con Venezuela, que no abrimos o que no llegamos a nada en el caso Odebrecht, pero acabarán juntándose ambos porque en los dos lugares hubo desvío de recursos públicos. Algunas precisiones con unos comentarios. Primero, en el informe que hizo sobre los primeros 100 días de la Fiscalía, incluyó explícitamente a la estafa maestra como uno de los casos que se van a judicializar. Fue muy claro. Incluyó 3 o 4. Ya refiriéndome al tema de Lozoya, Alejandro Gertz dio un par de entrevistas que vale la pena diseccionar. Una con Aristegui Noticias, otra Proceso, una amplia entrevista de la cual rescato 2 o 3 puntos. El primero es lo explícito que es Gertz Manero, el fiscal, diciendo esto apenas empieza. Va a seguir y va a llegar a niveles que no puedo anticipar porque no voy a dar información. ¿Cuáles son esos niveles? Tal vez ahí vino la respuesta del abogado de Lozoya, de Javier Olea, quien dice que ellos llamarían a declarar a Enrique Peña Nieto, con lo cual ya suben la apuesta y dicen, encarcelas a Lozoya y nosotros llamamos a Peña Nieto a que declare, porque él no se mandaba solo. Segundo, el que me resultó muy interesante es la crítica abierta que hace Gertz Manero a Santiago Nieto, porque dice,
al congelar las cuentas de Lozoya, le avisa que lo vamos a detener y se nos escapa, es decir, un poco diciendo, por querer salir en la foto, los reflectores, se escapó la presa. Esa sería la implicación, tal vez no lo dijo de esa manera, claro. Y finalmente, un punto bien importante que marcaría una diferencia muy saludable en relación a procuradores previos. Le preguntan si él ha hablado con el presidente de estos casos y dice, de ninguna manera. Yo estoy actuando de manera autónoma porque esa es mi función. Yo no voy a pedir permiso del presidente para hacer cumplir la ley. Si este es el caso, si estamos ante un fiscal autónomo, pues sí sería una modificación radical ante el servilismo que mostraban los procuradores anteriores ante el presidente. Pues vamos a ver efectivamente con hechos si eso se cumple. El exsecretario de Energía pidió que lo citaran, Pedro Joaquín Coswell. Dijo, oiga, ya como mencionaron a mí, le pido al fiscal que me llame a declarar para aclarar todo este tema, que ciertamente se ha embadurnado en la opinión pública. O sea, el caso de Brecht con el caso de esta empresa. Ha sido llamativo cómo ha funcionado. El tema de Ancira lo detiene en Mallorca y en muy poco tiempo la autoridad española ya lo tiene. En cambio, a Lozoya, hasta donde llega mi información, por lo menos ahora, no lo han detenido. Vamos, que ni en el, digamos, lugar donde vive lo lograron detener. A mí eso me suena más a pretexto. Yo no sé si Santiago Nieto tiene un perfil protagónico, sí, lo cual no es conveniente con su cargo, pero Gertz Manero, digo, los que recordamos su función como secretario de Seguridad Pública de Fox, en donde prometía que iba a desmantelar la corrupción. ¿Se acuerdan de aquella cruzada que traía contra Genaro García Luna y los helicópteros y todo lo demás? O sea, yo tengo la impresión de que esa película ya la vi, pero bueno, todo mundo tiene derecho a tener su segunda versión en mejorada y esperaremos, por supuesto, esos resultados. Yo lo que sigo echando en falta es una investigación completa sobre el caso de Brecht. Acaba de caer dos exministros del grupo de Correa, con lo cual queda claro que la corrupción ni es patrimonio de los neoliberales, o sea, les pegó a todos los gobiernos de izquierda de América del Sur, y aquí en México tenemos un antiespañolismo muy marcado, que dicen las empresas españolas vinieron a corromper a los mexicanos, pero nunca decimos que las brasileñas vinieron a corromper a los impolutos políticos mexicanos. O sea, este sesgo cultural que aquí nos gusta mucho marcar, yo creo que en este caso ni neoliberales ni españoles, brasileños y de izquierda también corrompieron por todo lo alto. Es que eso lleva al punto central del financiamiento de la campaña de Peña Nieto, y no estoy seguro que ni esta autoridad ni la anterior le hayan querido entrar a ese tema. No, era comprensible, no justificable, que Peña Nieto dejara congelado el asunto de Odebrecht, no solo por la cercanía, digamos, que podría tener con Lozoya, sino porque presumiblemente estaba vinculado con la campaña presidencial. Entonces recordemos que Raúl Cervantes, ex procurador, cuando deja la Procuraduría, dice, el caso de Brecht ahí está, como si lo quieren usar, ahí está. Y el propio Santiago Nieto estaba también investigando a Odebrecht como fiscal electoral y fue causa de que lo removieran de ese cargo. Entonces ahí está el asunto. Se puede, desde luego, estaba abierto, se puede entrar de lleno y serán los hechos los que nos demuestren hasta dónde realmente Gertz Manero tiene autonomía. Ojalá ciertamente la tenga, ojalá ciertamente sea una fiscalía independiente y que en los hechos nos demuestre que en los casos, independientemente que le gusten o no al presidente, él le va a entrar, incluyendo, retomo comentario del segmento anterior, si empiezan a salir casos de corrupción de gente cercana a Morena o al presidente o al Ejecutivo, y que en su autonomía Gertz Manero diga esto hay que investigarlo y se vaya a fondo. Hasta el momento... Un breve apunte. Sí, tiene razón, estoy de acuerdo. Tal vez es que uno oscila entre el pesimismo, el cinismo y el optimismo. Vamos, andamos como a la fortuna. Pero hablando de eso, la Comisión de Honor y Justicia de Morena está tomando decisiones importantes, suspendiendo los derechos de algunos. Descorrió al diputado un diputado de Morena en Puebla que hizo comentarios terriblemente misóginos, en fin. Creo que también se está moviendo en ese partido algunas cosas que vale la pena reconocerle. No ha habido ningún caso extraordinario que se haya denunciado de corrupción de la actual administración, salvo
caso que comentábamos hace rato de Lomelí, pero es cierto lo que nos recuerda José Antonio. Raúl Cervantes dijo, cuando salió de la Procuraduría, que dejaba lista, judicializada, la carpeta de investigación sobre Odebrecht. Así que esperemos en los 60 días que salga la estafa maestra. Nada quisiera más que ocurriera eso para saber la verdad. Y la parte de Odebrecht, ahí están abiertas. Y la Fiscalía tiene, ya hablaremos en el siguiente bloque de eso, en el ámbito de la FEPADE también una tiene capacidad enorme de demostrar que ahora sí tiene autonomía, simplemente con lo de Puebla. Pero creo que de eso hablaremos en el siguiente bloque, ¿no? Así es. Bueno, vamos al siguiente bloque, al último. Y estamos ya en el último bloque y vamos a hablar obligadamente de las elecciones que hubo ayer. La importancia de esta, pues, es fundamentalmente que son las primeras elecciones de la nueva administración. ¿Qué podemos decir de ellas? Primero, la poca o la baja participación que suscitaron, incluso ahí donde hubo elecciones para gobernador, pues en Puebla rondó el 30%, entre 30 y 31, todavía no tenemos las cifras definitivas, todavía más baja en Baja California, y el resto pues eran o bien de municipios o bien de congresos estatales. Tuvimos sorpresas, pues algunas, había personas que, bueno, primero decir que los encuestadores no fallaron. Básicamente nos dieron la película más o menos como fue. A quienes habían cantado ellos como ganadores, lo ganaron y por un porcentaje similar al que de hecho conocemos hasta el día de hoy. Sorpresas en el caso de Puebla, pues Enrique Cárdenas, un candidato apartidista que retoma las siglas de PAN, MC y PRD, se quedó en efecto 10 puntos abajo de Barbosa, pero pues gana ciudades importantes, lo más urbanizado, es donde más litigios ha habido y habrá, es donde más sucias fueron las elecciones, porque era pues donde parecía acercarse el candidato ciudadano. Notable su desempeño en Cholula y en Puebla de Zaragoza, en la capital. Y para mí notable que haya aumentado Morena un congreso local más, el de Quintana Roo, ni más ni menos, para sumar ya 20 congresos en el bolsillo, y los casos de pues Durango, que queda entre PAN y PRI, y la lección que espero que el PRI esté viendo estas elecciones es que pues pareciera que no se ha enterado que ya es tercera fuerza. Yo hago una lectura, además, absolutamente optimista de lo que ocurrió, porque de verdad los partidos políticos están como para psiquiatra. O sea, si tú ves la tendencia, bueno, evidentemente Morena gana los 2 gobernadores y se lleva el Congreso de Quintana Roo. El dirigente nacional del PAN dice que ellos tienen más votos que Morena. O sea, aún en la derrota tienen la posibilidad de leer positivamente el asunto. Claudia Ruiz Massieu dice: apostaban a que perdíamos el registro y miren, somos sólido tercer lugar en todas partes. Uno dice, qué manera optimista de ver las cosas. Barbosa, pues ir gané con 300,000 votos menos que la última elección. Él mismo, ¿eh? Es decir, se fue, o sea, perdió usted 300,000 votos del caudal con la elección que perdió, por cierto, en la anterior. En fin, esta era una extraordinaria. Morena, pues queda en una buena posición, en una magnífica posición de campo, a pesar de que no arrasa, como decían algunos, incluso en Baja California se esperaba que fuera más amplia pero bueno, el triunfo de Morena es absolutamente contundente. El problema central es qué van a hacer con eso, ¿no? Ya tienes cada vez más responsabilidades y por supuesto, pues el ojo del ciudadano es, ya tienes el poder, ahora quiero resultados. No entraré a las particularidades de Tamaulipas, que es llamativo, ¿no? Ahí el gobernador logra controlar el Estado para el PAN. Lo único que diría como novedad es que el PT pues, hizo un negociazo, tuvo muchos votos en muchas entidades, y el amor libre que tenían Morena y el Partido Verde ya entró por el altar y es matrimonio canónico. El Partido Verde Ecologista puede decir a justo título que ya es miembro de la coalición gobernante en este país y que el día de ayer ganó 2 gobernaturas, la de Baja California y la de Puebla. Yo pensé que nunca iba a haber eso, pero bueno, sorpresas te da la vida. Pues es que el verde es justamente la antítesis de todo lo que la Cuarta Transformación y Morena proclaman, porque hay un fuerte componente moral en la Cuarta Transformación
El Verde representa exactamente lo contrario. Digo, muchos O sea, partidos, ya el hubo PRI. matrimonio Y ahora de canónico. pronto, pero es por razones pragmáticas. Morena, que ha dicho mucho tiempo que no son pragmáticos, sino que valen los principios, claramente son razones pragmáticas, como hacían los otros partidos. ¿Qué les porque aportan en justamente Puebla y Baja California? votos, Como votos, muchísimos, ¿eh? A ver, tú dijiste, el PAN está presumiendo, es cierto, Morena en Puebla, sus votos de Morena solamente no le daban No para le el triunfo. daban. Algo parecido a lo que le pasó al PRI en el Estado de México en el 17, que sin su coalición no hubiera ganado. Ahora, gracias a los votos del Verde y del PT, gana Barbosa. De lo contrario, no hubiera ganado. Entonces, claro, decir, pues que los principios los dejo para otro lado, como decía Groucho Marx. Venga el Verde porque me va a aportar los votos, y el PT, que tampoco es que sea la transparencia de partido, vénganse porque estamos aquí con razones pragmáticas como los demás partidos. Me detengo un poco en el humor involuntario, porque hubo elecciones en Europa hace unos cuantos días y ganaron y perdieron, y quienes perdieron, inmediatamente los titulares de los partidos renunciaron, entendiendo que habían sido responsables hasta cierto punto de las derrotas de sus partidos. Hubo excepciones, pero la norma, en esa tradición tan europea de que pues el que pierde se va, ni modo, para que lleguen otros. Me llamaron la atención las declaraciones de Marco Cortés, el presidente del Partido Acción Nacional, que dice, ¿pero por qué voy a renunciar si mi cargo no tiene nada que ver con las elecciones? Además Vamos, tengo más votos que Morena. tenemos más votos que Morena. Y entre tanto, Ernesto Rufo, desde el diputado, que el primer gobernador que gana un estado en 1989, en situaciones curiosas, no las voy a recordar. Desde esa postura acusa a la gavilla que se ha apoderado del Partido Acción Nacional para beneficio de unos cuantos. En otras palabras, la degradación de los partidos continúa a pasos acelerados, y uno se pregunta, pues, ¿y qué vamos a hacer sin partidos de oposición? Vamos, y sin partidos, porque Morena todavía no considero, es un movimiento muy vigoroso, pero no es un partido, es una coalición de personas y movimientos. Es cierto lo que dices, y es muy grave para una democracia, y en particular para una democracia como la mexicana, que si alargamos mucho, digamos, tiene 30 años, si lo ponemos desde que ganó Rufo, ¿no? Tiene menos, un poco de más o menos 2 décadas, y tenemos partidos absolutamente destrozados, y partidos que no tienen ninguna visión de futuro. Platicaba hace un rato con Leonardo Curcio, y decíamos, bueno, o decía, el PRI tendría que pensar hasta de cambiar de siglas, ¿no? Reinventarse de tal manera después de este desempeño electoral que dices a dónde vamos a ir. Pero si te vas partido por partido, yo quisiera ver cierto pragmatismo, que el del Verde no me parece pragmatismo, en este remolino que decía Sergio de pragmatismo, cinismo y con ganas de ser optimista. De repente se me hubiese antojado que el PRI, que sacó 18% de los votos en Puebla, se hubiese juntado, en efecto, como lo invitaron a la coalición de Enrique Cárdenas, y con la mitad de esos votos que sacó le hubiera dado el triunfo a Cárdenas, digamos, si la idea era derrotar a Morena. Pero ni ese, bueno, no sé si lo tengan o... Sí, ya me está haciendo así Leonardo. Pues si pactaron con Morena ni la ese gubernatura pragmatismo, interina, pero a lo mejor el ¿por pragmatismo qué iban fue a quitarlos? hacia Morena, en efecto, ¿no? Pero es gravísimo en una democracia. Hablamos de la desinstitucionalización y la debilidad de las instituciones. La primera son los partidos políticos. ¿Cómo vamos a funcionar con un solo que, en efecto, todavía ni siquiera es partido, Sergio? Un breve comentario. Se viene una comalada de nuevos partidos. Vamos a ver qué llega. Este año vamos. Están ahora organizándose nuevos. Y mira, lo que vamos a ver, yo creo, en el futuro es algo parecido a lo que pasaba con el PRI, en donde el partido dominante, que ahora es Morena, aunque no gane con mayoría absoluta, el voto opositor se fragmenta. No solo en Puebla, en Baja California fue mucho más claro, varios candidatos, se fragmenta todo el voto anti-Morena o anti-opositor, y le das el triunfo a Morena tranquilamente. Claro. Y el PRI va de picada, desde luego que va de picada, y creo que se va poco a poco desintegrando, yéndose a Morena, lo que hemos dicho varias veces.
Nada más una cuestión. Cuando estaba festejando ¿Por su la vía triunfo... campechana o por dónde? No, es decir, Campechana de por varios lados. Campeche, de Alito. Campeche, de Campeche, de claro. Campeche. Bueno, no, pero además por otros lados. Mira, cuando estaba celebrando ya su triunfo Barbosa, aparece ahí una pancarta entre los que estaban celebrando, CTM de Puebla, Sí. la CTM. Ya se están yendo poco a poco a Morena, a reciclar lo que antes era la estructura corporativa, ahora en Morena. Pues, ¿por qué no? A ver, yo creo que el dirigente del PAN tiene efectivamente una cosa bastante inquietante, igual que la anterior, ¿eh? O sea, pierden las elecciones y nosotros no va so conmigo. Le comentaba a uno de ellos, le digo, oiga, pero ¿no se da cuenta que, tomando el tema europeo como ejemplo, Mariano Rajoy, que fue presidente del gobierno español, perdió una moción de censura y el tipo se fue a su casa? Y ustedes se quedan Bueno, aquí ahí, no es verdad. y me decía un panista, Leonardo, pero si pareces nuevo en esto, el dirigente nacional del PAN controla millones de pesos. O sea, el problema de la democracia mexicana es que está enferma de dinero. Y estos dirigentes del partido dicen, perdóname, yo no suelto la millonada que tengo. De otra manera, la mínima coherencia, diría, acaba de perder, compañero, 2 gubernaturas que eran suyos. Aunque fuera solamente como entrenador de fútbol, si su equipo se fue a segunda división, se va el entrenador. Pero están aferrados al dinero como cláusula fundamental. Al dinero que tienen Público. los partidos y al dinero que obtienes a través de los puestos públicos, ¿no? Bueno, pues con este tema nos vamos. Seguiremos aquí. Acompáñenos el próximo lunes a las 10 en punto, que aquí estaremos con 4 temas interesantes.